En estos ejemplos queremos determinar qué función trigonométrica usaríamos en base a la información dada en el triángulo correcto. Así que esta pregunta revisa la definición de las funciones trigonométricas como razones de las longitudes de lados de triángulos derechos. Y para hacer esto, debemos identificar el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa en relación con el ángulo A. Entonces, si este es el ángulo A, este sería el lado opuesto al ángulo A. La hipotenusa siempre es opuesta al ángulo correcto. Así que aquí está nuestro ángulo recto. Así que el lado C sería la hipotenusa. Y luego el lado B es uno de los lados que forma el ángulo A. Pero no es la hipotenusa, por lo que este sería el lado adyacente. Así que queremos usar una función tri que involucre el ángulo A, la longitud del lado B y la longitud del lado C. Tenemos que usar la función de cosine porque el cosine de un ángulo es igual a la relación de la longitud del lado adyacente al hipotenusio. Así que en este ejemplo tenemos el cosine del ángulo A es igual a la relación de B a C. Ahora, si necesita revisar la definición de las 6 funciones de disparo como la relación de longitudes de lados de un triángulo correcto, puede querer pausar el video aquí y revisarlo. Vamos a mirar 2 ejemplos más. Aquí hay otro ejemplo del mismo tipo. Queremos determinar qué función trig utilizaría en base a la información dada. Entonces, si nos referimos al ángulo B, lado B sería el lado opuesto del ángulo B. Este lado aquí sería el hipotenuso porque es opuesto al ángulo correcto. Y también es el lado más largo del triángulo. Así que el lado A sería el lado adyacente. Así que usando el ángulo B, queremos una función trig que implique la longitud del lado opuesto y la longitud del lado adyacente, y que sería la función tangente. Así que el tangente del ángulo B es igual a la relación de B a A. Aquí nuestro último ejemplo. Vamos adelante y etiquetemos el lado opuesto. Bueno, si nos referimos al ángulo B, entonces el lado B aquí sería el lado opuesto. El lado opuesto al ángulo correcto sería la hipotenusa. Y este lado aquí sería el lado adyacente. Así que queremos una función trig que implique el lado opuesto y la hipotenusa, y que sería la función de señalización. Entonces aquí tenemos el signo del ángulo B es igual a la relación de B a C. Espero que estos ejemplos fueron útiles.